Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una super invitada. Se llama María Montoya. Ella nos va a contar un poco sobre su proceso creativo que nos va a servir muchísimo a todos en nuestra carrera y digamos que en ese camino que llevamos para conseguir ilustraciones, para que nos ayuden todo nuestro proceso de diseño también. Entonces, nada, le damos la bienvenida a María. María, el escenario es tuyo. Ya voy a compartir la presentación. Buenos días a todos, todas. Voy a poner mi cámara un segundito para que me vean porque siento que si no me ven es raro. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Montoya. Yo me gradué de Artes Visuales de la Javeriana. Me gradué hace más o menos como un año y medio, ya casi van a ser 2 años desde que me gradué y siento que tuve la ventaja y la fortuna también de empezar a trabajar pues en el medio artístico desde que entré a la universidad. O sea, yo desde el primer semestre ya estaba moviéndome en un montón como de circuitos de arte, por fortuna, de verdad me siento muy afortunada por eso. Así que yo cuento como mi trayectoria artística desde que empezó ese momento, incluso desde antes, pues como con cosas más experimentales. Acá hay una presentación que ustedes van a poder ir viendo y pues que yo les voy a contar un poco desde mi experiencia, como en mis procesos artísticos, en de dónde viene mi creatividad, de dónde me inspiro para hacer lo que hago y acá van a ver pues fotos, textos, etcétera, como para que ustedes se guíen un poquito como de ese proceso. Lo organicé como desde mis inicios hasta el día de hoy. No está todo, o sea, no está toda mi obra aquí porque se me irían 50.000 diapositivas, entonces traté como de resumir todo en 20 diapositivas con imágenes así como muy concretas, entonces voy a hablarles desde ahí, desde mi experiencia como en el arte, en los procesos creativos, de mis obras, etcétera. Entonces yo creo que puedes seguir a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Yo acá en esta imagen lo que puse fue como una serie de conceptos y preguntas a las que yo apunto como responder a lo largo de mi vida, de mi trayectoria y sobre todo de mi obra. Es quién soy, reconocerme, reconciliarme, cuál es mi rol en el mundo, desaprender lo aprendido, la introspección, la catarsis, ser yo con el arte, cómo me veo y cómo soy vista, la representación, el autorretrato, la resignificación de la ofensa y hacer de la mierda un arco iris. Eso es como uno de los grandes conceptos de mi obra desde siempre, pero sobre todo desde ahora, como a esta edad de mi vida, como el hacer de la mierda un arco iris ha sido clave y ha sido como uno de los conceptos bases de mis obras, digamos, más importantes. Ya podemos pasar a la otra. Bueno, yo no sé si ustedes logren ver bien como la imagen en sus pantallas, pero esta fue como una de las primeras grandes obras que yo hice, creo que estaba como en segundo semestre, y digamos que el medio por el cual la hice fue el dibujo, pero para mí era muy importante también como experimentar con el dibujo y entender que el dibujo tenía mil posibilidades de ser y también de explorar distintos materiales y distintos medios. Yo desde el principio y como digamos que en el colegio a veces enseñan un poco mal, con todo el respeto del mundo, pero creo que a veces en el colegio se enseña como que el dibujo es con lápiz y que tiene que ser perfecto y verse de una manera específica, pero cuando uno empieza a entender el dibujo como algo más allá de, empieza a entender que el dibujo pueden ser mil opciones y mil formas. Por ejemplo, estas piezas que yo hice, cada cuadro mide más o menos como un pliego, son bastante grandes, y había tinta, o sea, los dibujos eran como hechos en tinta con pluma, pero parte de los dibujos era hilo. Entonces, la parte como del dibujo que se ve en color rojo es hilo y hay partes del dibujo que están hechas en hilo negro. Entonces, era un proceso súper complejo, muy delicado, casi que con pinzas, usar el pegante, el hilo, que el pegante no manchara el papel, etcétera. O sea, fue como también entender cómo el dibujo desde muchas formas, no solo desde una manera más formal o más específica, sino explorar el dibujo desde maneras infinitas y posibles de ser. Digamos, estas piezas vinieron a mí por una tusa que tenía por una crisis y yo siento, en mi caso personal como artista, pues yo me sirvo de todo aquello que me pasa en la vida, bueno, malo, desde mis emociones, desde mis pensamientos, desde muchos lugares, entonces es como un poco
tratar de hacer catarsis a algo que yo esté sintiendo bueno o malo a través pues del dibujo, del arte, etcétera. Podemos pasar a la siguiente. Listo. Acá empieza a ser como unos proyectos de exploración del cuerpo, de la imagen, del autorretrato, de la manera en la que yo me represento, cómo me veo, quién soy. Acá puse como estos conceptos, mi cuerpo, quién soy, cambiante, el retrato y reconocerme, porque yo siento que los seres humanos todo el tiempo estamos en un constante proceso de reconocernos a través de las diferentes etapas de nuestras vidas. Entonces, acá en estas fotos había como una exploración del cuerpo, de la imagen, de quién soy, quién quiero ser, cómo me veo, cómo me ven los demás, etcétera. Y digamos que si bien esta es una obra fotográfica de retrato, hay mucho de fondo en cuanto a la creatividad y a los conceptos como de masculino, femenino, de quién soy. O sea, todo el tiempo, toda mi obra, venga desde el medio que venga, porque yo he trabajado con muchísimos medios, tiene que responder como a una pregunta que para mí sea importante. O sea, todo viene como desde mí, desde mis inquietudes, desde mis cuestionamientos. Entonces creo que la creatividad puede venir desde cualquier lugar. O sea, la inspiración puede venir desde cualquier momento. Podemos bajar a la siguiente. Para como terminar de concluir eso, creo que a mí, en mi caso personal, la inspiración viene de todo, o sea, de mi cotidiano, de todo. Yo he hecho obra inspirada en novelas que he visto en televisión, he hecho obra desde canciones que escucho, he hecho obra por cosas que veo en mi familia, por mis propios cuestionamientos, mis propias preguntas. Entonces es importante, como siempre, saber que uno se puede servir de absolutamente todo aquello que lo rodea y que la inspiración y la creatividad están ahí como a servicio de. Acá hay otras fotos como de otros proyectos distintos que he hecho y también como siguiendo el hilo de la exploración del cuerpo y de quién soy, también verlo desde cuerpos que no son los míos, en el caso de la primera foto. Como es todo un cuestionamiento del cuerpo, de la imagen, de la representación, como del performance de los personajes. Entonces ahí viene como también muy, muy importante en mi obra como el uso del medio fotográfico y pues de otros elementos como en la foto de la mitad, algo más escultórico, etcétera. La foto de la mitad hace parte de una obra enorme que yo hice y que expuse cuando estaba en primer semestre en un salón interuniversitario de artistas que se hizo en la SAP, y fue increíble, fue como mi primera exposición así, yo estaba como recién entrada a la universidad, estaba en primer semestre, entonces fue como muy chévere para mí, también como uno entrar al espacio de la exposición, pero también como hablar desde mis propios cuestionamientos, desde el cuerpo, desde lo escultórico, etcétera, etcétera. Ya podemos pasar a la siguiente presentación. Bueno, acá viene como mi primer acercamiento a la pintura. Mi primer acercamiento a la pintura fue súper formal. Yo sé que esto acá se ve súper abstracto, surreal, extraño, pero digamos que en esta etapa yo estaba en lo más formal de la pintura, entonces era como intentaba hacer unos retratos con luces, con sombras, etcétera, que después dentro de mi propio proceso fui desaprendiendo otras cosas que siento yo que no iban tanto con mi naturaleza para terminar en cosas que sí van más conmigo, que eso lo vamos a ver más adelante en las diapositivas, pero y vuelve y juega como un interés por la imagen propia, por la representación, como cómo se desdibuja esa imagen. También, por ejemplo, en esta pintura, yo sé que ustedes no lo pueden ver, pero el fondo de esta pintura era papel mojado, era como un pegote. Si uno puede ver, digamos, estas piezas de frente, tienen muchísimo relieve, la carga del óleo es súper, súper pastosa. Entonces hay como unos relieves y una imagen que se les dibuja y como unos rayones. Entonces digamos que también es explorar los medios, incluso como desde una parte más, incluso como desde el objeto, ¿sí? Cómo se vuelve esta pieza una cosa tridimensional, con papeles, con texturas, no, o sea, la pintura también se está formando con un material que no es para pintar y es un papel. Entonces, como que es muy, muy chévere que esas cosas también pasen en los procesos como de creación de imágenes. Podemos bajar ya otras. Acá viene, digamos, una parte de mi obra que es más textil. Yo siento que a mí lo textil siempre me ha interesado
Y digamos que en esta primera parte viene algo súper importante en mi obra, que es el hilo y la aguja, como el acto de coser, de bordar. Y digamos que en este primer momento era todo muy experimental. Yo no sabía bordar, yo solo sabía como enhebrar una aguja y ya. Entonces como que me ponía a hacer cosas muy experimentales y como jugar con el textil, con el material, con la prenda, pues para crear conceptos e imágenes que hablaran de algo pues en específico. Y a medida que fue pasando el tiempo, ya empecé a aprender a abordar, pero eso lo vamos a ver más abajo. Y acá en específico, yo pongo como un concepto que es el cuerpo como territorio móvil de experiencias para ser leídas, porque el cuerpo es un territorio, pues este es como nuestra casa, nuestro territorio está lleno de experiencias para ser leídas por nosotros mismos y por otros. Y pues acá viene como una experimentación con el hilo y la aguja. Y finalmente, para mí esta pieza, aparte de que es un objeto, de que hay en parte una instalación, es dibujo. O sea, es la manera en la que yo dibujo con el hilo. O sea, para mí era muy importante también explorar el dibujo desde distintas maneras, desde distintas formas, desde de distintos formatos. Y creo que a mí en lo especial me sirvió muchísimo para entender que el dibujo trasciende las barreras de mil cosas y que eso lo puedo explorar desde distintos medios, materiales, etcétera, y que cada medio, cada material puede decir cosas distintas. Ya podemos bajar a la otra. Acá hay otra pieza que hice con textiles. Estas son las camisas de los hombres de mi familia. Era como la primera obra que hacía con los hombres, como con la figura masculina de mi familia. Esas camisetas pertenecían a ellos, ellos me las dieron. Y digamos que todos estos bordados que ustedes ven son los patrones de como personales de cada individuo, de el vello, como del torso, como de los pelos del torso, por decirlo así. Y yo lo denominé como mapa y cartografías porque finalmente como el cuerpo es un territorio, para mí es un territorio, me parecía súper importante como ver como los distintos patrones que se formaban dentro de estos distintos 5 hombres y también hacer como un juego desde la memoria, como desde memorizar ese recorrido y trasladarlo a la tela, como a la prenda y coser pelo por pelo, por pelo por pelo. O sea, de verdad, me demoré mucho tiempo en hacer esto porque pues era pelo por pelo, yo no sabía bordar, entonces era todo súper experimental y pues era hermoso también ver cómo se construían unos territorios tan diversos, tan distintos, y pues también como una cosa ahí súper familiar, súper conectada, digamos, más íntima, y pues construir un mapa a través de eso. Para mí esto también es dibujo, entonces es como un dibujo mucho más experimental, como el hilo, el tiempo que se toma hacer todo este proceso. Yo siento que los procesos artísticos son increíbles. Muchas veces la gente puede ver como el dibujo puesto, la escultura puesta, la pintura puesta, pero lo que pasó detrás de para llegar a esa imagen es realmente poderoso. Podemos pasar al siguiente. Acá ahora viene una obra donde yo ya sabía bordar, o sea, acá yo ya sabía bordar formalmente, y fue con las mujeres, o sea, ya no era con los hombres, sino con las mujeres de mi casa. Acá vienen conceptos mucho más desde el feminismo, desde el matriarcado, desde la mujer como su espacio, la mujer como territorio, el cuerpo femenino, etcétera, la idea de casa, de hogar. Esta obra yo la hice más o menos como cuando estaba en cuarto semestre, una cosa así, y era loco porque esta obra salió de una clase de arte colonial y en arte colonial, pues obviamente era absolutamente teórica la clase, pero hubo uno de los temas de arte colonial donde se hablaba como de la figura de la mujer y como en realidad decíamos el único espacio que la mujer tenía como de dominio en cierto punto, ¿no? No era de dominio absoluto, era su casa. Era como el espacio de ella, como el espacio que ella podía hacer suyo. Y yo quise como a partir de ahí, de ese concepto, elaborar una obra con las mujeres de mi casa, hablando de la casa, o sea, como espacio físico, pero también como el cuerpo como casa. Puedes bajar a la siguiente diapositiva. Ah, no, mentira, volvamos a la anterior porque pensé que habían más imágenes ahí, pero bueno, acá en resumida son 8 calzones bordados a mano. Esta obra es muy chévere porque
o sea, ustedes ven las fotos ahí, pero la obra expuesta es foto y abajo de la foto está el calzón, o sea, el objeto real, todo enmarcado. Estos son unos cuadros grandísimos. Entonces es muy interesante ver la foto más el objeto para ver cómo está ese bordado ahí constituido. Y pues fue una obra increíble como a nivel del matriarcado que hay en mi casa y como las relaciones que tenemos con la casa y el cuerpo y pues como nuestro propio espacio, territorio, etcétera. Ya puedes bajar. Digamos que, bueno, en esta parte como de mi obra, yo siento que mi obra se ha dividido por momentos porque mi obra finalmente responde a quién soy yo y a los momentos de mi vida en los que yo me encuentro. Yo siento que mi obra no puede ser como estática, mi obra se va moviendo como yo me voy moviendo en la vida y con lo que me va pasando en la vida y es finalmente un reflejo de lo que soy, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pensando, sintiendo. Y en este caso, en esta parte de mi obra, yo hablo sobre la depresión y los trastornos mentales, como para hacerle una catarsis a un padecimiento, a un dolor, a una crisis, etcétera. Y es la primera vez que trabajo con video, digamos que acá solo son fragmentos en foto del video, el video está en YouTube, eh, donde yo hago a través del dibujo, es que para mí el dibujo es súper importante y explorarlo desde distintos lugares, a través del dibujo, y si ustedes ven la imagen que está enmarcada, hay como unos rectángulos, esos rectángulos tienen unas palabras. En realidad, ese cuadro fue un test psicológico de alguna terapia a la que yo fui, o sea, era una hoja tamaño carta con un montón de textos, y lo que yo hice fue que dejé destapado algunas palabras y conceptos que para mí eran importantes, y lo demás, o sea, todo lo que está en negro, lo tapé con carboncillo, entonces era como tapar todo este como test psicológico que tenía conceptos muy fuertes, muy densos, etcétera, y dejar a la luz ciertos conceptos que para mí eran importantes. Y lo mismo pasaba en el video, si ustedes pueden ver, hay como un montón de rayones y de texto. Finalmente en el video era yo como tapando o subrayando cosas que para mí eran importantes, entonces era como toda una terapia ahí, como a la depresión, al trastorno, etcétera, etcétera, desde distintos medios, video, dibujo, performance, etcétera. Podemos bajar. Bueno, esta es otra parte también, otra obra que hice también desde el dibujo. En realidad yo siento que hubo una gran parte de mi vida que fue puro dibujo desde distintos lugares de exploración y después eso fue mutando a otras técnicas, pero siento que igual la base de todo es el dibujo para mí. Bueno, esta obra la hice porque tenía una tusa, por el desamor, por el duelo, por la muerte, por la pérdida. Entonces lo que yo hacía era que en unos cartoncitos con tinta hacía unos dibujos, como unos retratos, y me iba por todos los cementerios de Bogotá, de Funza, porque yo vivo en Funza, que es un pueblo a las afueras de Bogotá, me iba por todos los cementerios y ponía las fotos, o sea, ponía los dibujos, perdón, como en las, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó. Bueno, como en la parte donde se ponen como los cadáveres, por decirlo así, las lápidas, y hoy ponía estos dibujos y hacía como todo un ritual como del duelo, de la pérdida, de llorar ese desamor, de llorar esa tusa, de llorar esa crisis y finalmente se volvía un performance porque en el momento en el que yo empezaba a recorrer todos estos lugares, iba y ponía los dibujos, hacía el proceso, la catarsis, tomaba las fotos, ahí había toda una acción. Y finalmente el registro era increíble porque eran fotos, pero en esa foto hay un dibujo y eso es como el registro de una acción. Entonces fue como un proceso súper, yo sé que puede ser un poco oscuro y extraño, pero para mí era súper importante hacerle el duelo a esa muerte, a esa pérdida, a el desamor. Y la mejor manera que yo podía encontrar para hacerlo era con esos dibujos, esos performances y esos registros fotográficos. Ya podemos bajar. Acá vuelve otra vez el bordado, lo textil, la catarsis. Para mí era súper importante como aprovechar el medio del bordado, que para mí el bordado es dibujo. O sea, de verdad siento que todo es dibujo finalmente. Para hacerle catarsis a algún padecimiento, alguna crisis, etcétera, alguna emoción. Y por ejemplo, en las primeras 4 fotos que ven al lado izquierdo, son bordados que yo hice sobre objetos que no eran míos, sino de mi papá.
y yo los quería usar y quería hacerlo porque quería como sanar esa relación y ese vínculo de alguna forma y pues qué mejor forma que el arte y el dibujo como para intentar sanar y como liberar ciertas cosas con nosotros mismos y nuestra relación con los demás. En la otra imagen donde salgo con ese cuadro grandote, todo es bordado a mano y ese cuadro grandote finalmente se volvió como un diario. Yo ese cuadro lo hice en un mes y cada mes bordaba una cosa, o sea, bordaba una cosita que tuviera en mi mente, algo que me aquejara, algo que me incomodara, algo que me hiciera feliz, lo que fuera, lo bordaba ahí y finalmente ese cuadro volvió como un gran diario de un mes de mi vida. Y en la parte de abajo, que es la cama con esa colcha de retazos, esa colcha de retazos yo la cosí, pues la corté y la cosí a mano y está hecha con las medias veladas de todas las mujeres de mi casa. Había una idea también ahí súper desde lo femenino, desde como la protección que me brinda esta figura femenina, desde la madre, etcétera. Entonces fue como también construir una pieza así súper a mano elaborada con medias de las mujeres de mi casa. Y ya, podemos bajar. Luego viene a mi vida un proyecto mucho más del espacio público, de lo urbano, con otro medio que yo no había explorado, que era el graffiti, también desde el feminismo y también desde la denuncia. Y este proyecto yo no lo hice sola, lo hice en colaboración con otras dos chicas, éramos un colectivo de chicas y lo que hacíamos era que nos íbamos por todo Bogotá, dejando como estos mensajes de denuncia en las construcciones que se estuvieran haciendo, pues vigentes en ese momento y era como un poco jugar a devolverle el piropo, el acoso callejero al obrero. Obviamente es un lenguaje muchísimo más cute, muchísimo más lindo que lo que uno está acostumbrado a recibir, obviamente. Pero fue como una obra que se empezó a esparcir así, lo hicimos casi como por toda la sección norte de Bogotá, que era como la más difícil. Obviamente esto se hizo como en la noche, era un proyecto que los domingos salía a las 3 de la mañana a hacer estas piezas y que tuvo un alcance increíble de, pues, de visibilidad, porque al estar en el espacio público, pues la gente pasa caminando en sus carros, como sea, y tomaban fotos y esto se empezó a mover muchísimo y la gente empezó a ver que había un proyecto ahí, pues muy interesante, pero también de denuncia y también como que hablaba del acoso sexual. Entonces fue pues un proyecto increíble y lo hicimos por mucho tiempo hasta que pues ya el colectivo se separó y decidimos parar porque pues también era un proyecto que era fuerte, era difícil de hacer, o sea, también estábamos expuestas a muchas cosas, pero se hizo y fue increíble como el alcance que tuvo, entonces fue también otra técnica por explorar ahí súper interesante. Podemos bajar otra vez. Bueno, acá hay un tema con la fotografía y hay como un juego como con el concepto de la censura, el desnudo, el cuerpo femenino que está ultra, mega censurado y hoy más que nunca, creo yo, o sea, antes creo que no había tanta censura para el cuerpo femenino, ahora sí lo hay. Entonces era como una obra con una dualidad ahí de si está en bola, no está en bola, si está, si no está. Esta obra tiene muchísimas más fotos, yo solo adjunté como dos para hacerlo muy concreto, pero son fotos también que están ligadas digamos, las poses de la foto, etcétera, vienen de imágenes iconográficas de la pintura, en la historia del arte. Entonces era como jugar con esas cosas, como con el estar desnudo, no estar desnudo, con todo el tema de la censura, el cuerpo femenino, etcétera, etcétera. Era una pieza pues meramente como de objeto y de fotografía y pues se hizo y bueno, es bastante grande. Podemos bajar más. Viene también algo súper importante en mi vida y es la gráfica. Yo me gradué como maestra en artes visuales con énfasis en expresión gráfica y en artes plásticas. Entonces, mi parte gráfica estaba muy ligada también a la ilustración, al libro. Y acá hay como una muestra muy simple de los libros que yo hice y como desde las naturalezas. Hay libros que eran como pop-up. Pop-up es como cuando uno abre un libro y sale como un dibujo así en 3D. Entonces, jugar como con esos elementos me parecía súper importante. Con la ilustración, si ustedes pueden ver ahí en un par de libros, hay como dibujo, ilustración
objeto, a mí el libro objeto me encanta y yo siento que los libros, más allá de ser hojas planas llenas de texto, deberían tener como cierta interacción con la persona que las está leyendo. Casi que se vuelve un objeto, incluso hasta una pieza de arte como para tener en la biblioteca. Y a mí me gustaba muchísimo meter, como por ejemplo en los libros, sobres con instrucciones para que la persona que lo estaba leyendo, para que el lector pudiera como interactuar con ese libro y que se volviera un objeto. Los libros de fotografía para mí también son increíbles, eran desde proyectos que yo había hecho, entonces ponía fotografías, textos que yo hacía a mano, entonces yo escaneaba esas imágenes y las ponía en los libros, que fuera como una cosa interactiva. Yo no sé si ven, por ejemplo, en la primera fila, en la segunda imagen, el libro está argollado con unos sunchos. Estos sunchos se usan como para amarrar cables, etcétera. A mí me parecía súper chévere jugar con eso también, o sea, cómo engancho yo este libro, que no sea como el típico encuadernado, sino que qué tal si yo le pongo sunchos, qué tal si yo le pongo cauchos, como jugar también con el libro y hacerlo como un objeto, como una pieza plástica. Podemos bajar. Acá otra vez está el textil, entonces en el primero es una manta gigante a mano, yo teñí la tela y la hice, incluso esta manta viene desde un viaje que yo hice con mi mamá a Perú. En la cultura latinoamericana respecto al bordado es increíble y como esta manta se volvió para mí un homenaje a todas las madres latinoamericanas. Digamos que si bien uno puede observar como a las mujeres, sobre todo como indígenas, que tienen como una especie de mantas bordadas donde cargan a sus bebés, donde cargan el mercado, el sustento para sus hogares, me parecía que era un objeto tan precioso y tan importante que cuando fui a Perú y aprendí y entendí cómo funcionaba y lo que simbolizaba, quise yo misma crear como mi propia versión de esa manta y así fue como la construí. Esta manta se ha expuesto en eventos de artes textiles, desde el bordado, etcétera, etcétera. En la siguiente imagen, que es una almohada, la hice por una tusa que tuve también. Entonces, era como poner en palabras y en objetos emociones o padecimientos o crisis o cosas que yo estuviera viviendo en el momento. Abajo hay un brasier con unas tijeras, es como una cosa ya más del objeto, también está bordado. Y la última imagen es un poncho de mi abuelo porque mi familia viene del campo. Entonces, como usar esos elementos como del campo y poner lo que yo pienso ahí y hacer imágenes ahí, pues era súper importante para mí para hablar pues de cosas que yo pienso y siento, etcétera. Podemos bajar. Bueno, aquí viene como una recopilación de el objeto, porque para mí el objeto es súper importante, el objeto cotidiano. Entonces empecé a hacer calzones bordados, yo bordaba los calzones, bordaba en maletas, en bolsas, piezas que después iban a volver otro objeto, chaquetas, prendas de vestir. Para mí el vestuario es súper importante, entonces como que jugar con todo eso. Empecé también a hacer estas bolsas de mercado de tela, que parecen como muy simples, pero que cuando uno empieza a leer los mensajes que hay en esas bolsas, empieza como a activarse todo, digamos, como un proceso de llevar el mensaje a cualquier lugar. O sea, yo iba a hacer un mercado con estas bolsas, pero en estas bolsas yo estaba dejando un mensaje por cualquier lugar que yo pasara y que la gente pudiera leerlo, ahí yo ya estaba depositando algo. O sea, no era la bolsa por la bolsa, sino lo que dice la bolsa y en los espacios en los que aparece esa bolsa. Podemos bajar. Acá viene como la pintura parte 2 de mi vida, como ya esta es una pintura súper gráfica, o sea, ya acá no es tan formal la pintura. Y finalmente es una fase de mi vida en la que estoy haciendo pinturas desde la cultura popular y desde todo lo que para mí tiene importancia. Yo, por ejemplo, me apropio también de personajes como iconográficos de la cultura también latinoamericana y también gringa, etcétera, pero de la cultura pop que para mí son importantes. Entonces yo hago como retratos que dicen Chabela Vargas bendice este hogar, Gabriel García Márquez bendice este hogar, Frida Kahlo bendice este hogar. Hablo de personajes también desde la comunidad LGBTIQA+, hablo desde otros conceptos como más simples, o sea, utilizo un montón de imágenes desde la cultura pop, personajes.
Aquí vuelve la novela, Colombo mexicana, venezolana, etcétera, los reality shows, o sea, me sirvo como de toda esa cultura popular para crear imágenes de cosas que a mí me importan, me gustan y me interesan. Podemos bajar ya. Finalmente acá aparece como yo creo que una de las obras más grandes de toda mi carrera, que es El Imaginarium. El Imaginarium es mi proyecto de tesis de grado de artes visuales. Es una obra que finalmente recoge absolutamente todas las temáticas que yo quise abordar en algún momento en mi carrera. O sea, era como el broche de oro, como vamos a cerrar con todo lo que es María Montoya en una sola obra. Y para mí era muy importante hacerle catarsis a algo, como intento hacerlo con todas las obras, y es que yo en esta obra en particular, en el Imaginarium, yo quise resignificar las ofensas que he recibido a lo largo de mi vida. Tan así es que uno se puede servir de absolutamente todo, que yo hice una lista, un recopilado de todas las ofensas que he recibido a lo largo de mi vida para hacer una obra con un discurso de aceptación, de amor propio y de empoderamiento en el que yo pudiera trasladar en fotos, en personajes, en vestuario, en colores, en libros, escenografías, como un discurso donde yo digo, todas las ofensas que recibí en algún momento, ahora me las apropio para resignificar ese discurso, tal vez de odio, en un discurso de aceptación y de amor propio y de decir, sí, yo soy esto y lo llevo y me abandero de esto con orgullo. Para eso yo hice, bueno, este listado de ofensas, las ciertas ofensas yo las catalogué en 7 colores, que son los colores del arco iris. Acá viene lo de hacer de la mierda un arco iris. Eso lo trasladé a 7 personajes, como a 7 versiones distintas de María. Cada personaje en el libro, porque además hay un libro, tiene una introducción a cada inicio de cada capítulo, de dónde viene ese personaje, hay una lista de ofensas, pero también una lista de anotaciones sobre el color, porque para mí el color es importantísimo. Hay unos vestuarios que yo hice, que yo cosí, que yo intervine a mano. Hay unas fotografías, hay unos objetos intervenidos. Es como todo un mundo, como un imaginarium imaginario de, pues, de mí misma, de lo que yo soy, de lo que yo represento, de lo que yo abandero, resignificando esas ofensas que yo recibí. Digamos que este fue un proyecto increíble porque yo hice para mí, por mí, era como mi proceso de vida y eso tuvo un alcance increíble a nivel Colombia. Como que esto se empezó a esparcir, la gente conectó muchísimo con el proyecto, se hicieron entrevistas, se han hecho videos, se han hecho un montón de cosas a partir del Imaginarium. Es un libro que yo realmente deseo publicar porque hay mucha gente que lo quiere tener. El proceso no es tan fácil como con editoriales, etcétera, pero estoy en la búsqueda. Y si se lanza, les aviso para que lo lean. Y ya, eso a grandes rasgos es el Imaginarium. Podemos bajar. Y finalmente, este es como el último proyecto grande que hice el año pasado, desde que nos encerraron en cuarentena hasta que se acabó como la cuarentena formal. Y se llamaba Selfish, que son autorretratos de cuarentena. Y lo que yo hacía era que yo convertí como este proceso de la cuarentena y el encierro en la posibilidad de construir unos diarios y unos retratos. Entonces ustedes ven acá un montón de fotos. Estas fotos equivalen a todos los días mientras estuvimos en cuarentena. Yo me hacía un retrato y al lado de eso, no tengo foto acá, pero el proyecto está en internet si lo quieren ver. Al final o sea, hacía la foto y al final del día, acá en un medio súper digital en el computador, escribía el diario de lo que había pasado en ese día. Habían reflexiones muy simples, o sea, habían cosas que yo ponía como hoy desayuné tal cosa, pero también habían reflexiones desde el COVID, desde el miedo, desde la angustia, desde la crisis. O sea, finalmente era un diario abierto, un diario público que yo iba subiendo día a día, foto más texto. En realidad son un montón de imágenes, no sé cuántas son, pero son como 200 imágenes, con foto y texto, y al final se volvía como esta retícula de solo fotos, 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 fotos de todos mis días, y fue también increíble ver cómo la gente, desde sus propios encierros, desde sus propias cuarentenas, etcétera, podían conectar con esas cosas que yo ponía ahí. También se abría como, como una charla, como un diálogo entre lo que yo ponía de mi diario y lo que la gente estaba viendo. Esto fue como finalmente, digamos que el proyecto como último grande que hice porque he ido haciendo más cosas.
En estas diapositivas, vuelvo, insisto, no está todo lo que yo he hecho porque se me irían muchísimas diapositivas más, pero es como a grandes rasgos lo que yo he venido haciendo y desde dónde viene mi inspiración, mi creatividad. Yo me sirvo de absolutamente todo, para mí todo es material. Y pues básicamente aquí recopilé todo eso. No sé si tengan preguntas, no sé, quieran que responda algo, hable de algo en específico, me pueden preguntar, obviamente, pero pues a grandes rasgos esto es como un resumen de lo que yo he venido haciendo desde que empecé la carrera de artes visuales. Bueno, María, pues en primera instancia, darte las gracias por acompañarnos. Pues realmente me parece una experiencia súper significativa que tomas todo lo que te pasó para crear cosas, para ir más allá. Y pues no sé qué opiniones tengan los chicos o los profesores acerca de la presentación, si tengan alguna pregunta. Sí, Ah, ya están preguntando tus redes sociales. si me das chance, yo quiero Acá las preguntar estoy un par de escribiendo. cosas. Ujú. Claro que sí. ¿Listo, Alicia? ¿Tengo la palabra? Claro que sí, profe. Ok, gracias. Bueno, María, primero agradecerte la deferencia que has tenido con nuestro grupo de investigación, que como te debieron haber contado, gira alrededor de la ilustración y estamos tratando de acuñar unos nuevos conceptos alrededor de la ilustración, hablando un poco de la ilustración en el campo expandido o, como la hemos considerado nosotros también, ilustración emergente. En este momento tenemos un grupo de estudiantes que están iniciando artes plásticas y visuales en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la SAP, y ellos están acompañando pues esta presentación tuya. A mí me gustaría, porque yo soy profesor de ellos en el campo del dibujo, y tú has mencionado muchas cosas que tienen que ver con el dibujo, por lo tanto, a mí sí me parecería chévere que ellos trataran de establecer diálogo frente a los conceptos que tienes tú con respecto a ese campo, que desde que comienzas mencionas que en los colegios, y en eso estoy en parte de acuerdo, el foco que se le da al dibujo es bastante básico, bastante elemental y se limita a lo que tú decías, a una representación gráfica con papel y lápiz. Y tú muestras que hay otras posibilidades y a partir, por supuesto, de muchos autores, eso se está trabajando desde hace muchísimo tiempo. Ahora, por supuesto, hay también posturas en relación a eso y tampoco es un desconocimiento que cada universidad tiene una ideología particular frente a cómo trabaja, en este caso, las artes plásticas y visuales. Yo también soy egresado de la Javeriana, por lo tanto conozco bastante la ideología con la cual se trabaja y he tenido acercamientos con ese programa de artes plásticas y visuales. Yo soy artista plástico en la Universidad Nacional y trabajo hace mucho tiempo en la Universidad Distrital y en los Libertadores también, ya hace cerca de 10 años, en el campo del diseño gráfico, que para mí es una forma también muy cercana al arte y tú lo demuestras en varias de tus imágenes, en donde haces esas relaciones entre diseño y arte visual, digámoslo así. Me parece muy chévere ese acercamiento que tú haces desde las artes visuales a estas categorías que también se acercan a lo que nosotros estamos averiguando. Pero entonces la primera pregunta que yo quiero hacerte es con respecto a tu proceso. Tú trabajas unas temáticas muy actuales, muy importantes, que siempre te han afectado, como lo mencionas varias veces. Y yo quería preguntarte alrededor de tres referentes que veo como atravesando toda tu producción, que son Bárbara Kruger, no sé cuál es tu acercamiento a Bárbara Kruger, a Cindy Sherman, y en lo último que presentas con la cuarentena, tu acercamiento con Juan Pablo Echeverry, el de Miss Japón, que de alguna manera me parece que ese punto de partida es importante para ti en esta última obra. Y lo mismo, a través de un autor español, Juan Martín Prada,
que hace un texto que se llama La apropiación en la época posmoderna. No sé si conozcas algo de eso y has tomado referente con respecto a eso. Entonces me gustaría que nos contaras esos acercamientos, esas influencias, esas apropiaciones que tú haces y cuál ha sido el sentido fundamental de ese nueva forma de afrontar esta realidad artística tuya y este acercamiento a todo eso que es muy contemporáneo y que tiene mucha importancia para llamar conciencia en el prosumidor en este caso, porque tú también lo mencionas, necesitas que la gente se comunique con lo que tú haces para que complemente tu obra de la misma manera que Derrida lo decía en sus escritos. Entonces, eso me gustaría y gracias, María. Claro que sí. Bueno, me parece increíble que menciones a Cindy Sherman porque yo la amo. O sea, yo siento que todo lo que ella hace con la fotografía, yo creo que si la gente puede ver mi Instagram, puede entender un poco en ciertos momentos, no en todo, como yo intento a través de mi cuerpo, como hablar desde distintos lugares, sin dejar de ser yo, pero también como utilizar una creación de personajes, que fue lo que hice en el Imaginarium, en el proyecto de mi tesis de grado también. Yo tuve digamos, la fortuna de ver una exposición en el Malva, que es como el Museo de Arte como de Buenos Aires, ver una exposición de Cindy Sherman y fue increíble. O sea, en realidad, como cuando pude ver las imágenes, aparte del tamaño, las dimensiones de las fotografías, todo lo que hay detrás de la foto, porque es como un performance, como casi un acto teatral, casi un show que ella hace como para construir estos personajes desde donde habla, pues es increíble, de verdad es increíble y siento que es uno de mis referentes. A mí me pasa algo con las referencias y es que a mí me encantan, he podido leer textos, ver exposiciones, ver las piezas como en físico de muchos artistas que para mí son referente, desde lo gráfico, desde lo plástico, desde la fotografía, bueno, desde distintos medios. Pero a veces me da miedo que lo que yo haga se vuelva como una copia de. Entonces intento como sí servirme las referencias, pero también como, bueno, yo qué voy a decir acá de nuevo, por decirlo así, o desde mí. Yo siempre intento hablar desde mí. Por ejemplo, con Bárbara Kruger, que por lo general son imágenes, fotografías, contextos, es una cosa ahí, siento yo que también súper gráfica, de foto, contexto, como también medio editorial a veces, siento yo. Pues también hay una influencia claramente. Bárbara Kruger, pues creo yo que es, y Cindy Sherman también es uno de los referentes que uno ve como en la carrera, sí o sí, hay muchísimos, pero digamos que ellas, como por mencionar unos. Con Echeverry, con el proyecto de Mis Foto Japón, pues es un proyecto increíble, o sea, de verdad es un proyecto admirable. Yo lo conozco, como he podido charlar con él un par de veces y de verdad ese proyecto de Mis Foto Japón, pues es increíble, o sea, él habla desde muchos lugares y yo sentía que, por ejemplo, en el momento de la cuarentena, yo todo el tiempo he trabajado con foto y con retrato, autorretrato, para mí eso es súper importante. Y pues cuando llegó la cuarentena, yo decía, bueno, yo me puedo encerrar en mi casa y pintar, bordar, etcétera, pues hacer un montón de cosas, pero yo cómo puedo o cuál es la manera que yo encuentro como mejor para hablar de lo que está pasando. No solo del COVID, porque digamos que esta hora no solo estaba ligada a hablar del COVID, habían días en que yo no quería saber nada del COVID, ni siquiera quería ver noticias porque ya era demasiado, pero sí era un registro de algo importante que está pasando a nivel mundial, que es súper complejo, que no se puede controlar, que nadie sabe cómo manejar. Entonces era como el registro en foto y en texto. Siento que el texto también incluso podía ayudar mucho a complementar la foto. Y yo en el texto hablaba mucho del vestir, como del atuendo. Eso para mí es como un hábito vital en mi diario vivir y que tiene todo un trasfondo. Es como, yo no solo me voy a poner esto por ponérmelo porque me pareció lindo, cómodo, no, sino hay todo como un performance en eso. Entonces también en esos textos yo hablaba de ese performance. La gente me decía como, oye, pero entonces tú todos los días te arreglabas, te maquillabas para tomarte esa foto. No, es que yo lo hago, haya COVID, no haya COVID, haya cuarentena, no haya, o sea, es lo que yo he hecho toda mi vida. Entonces era interesante también como hablar desde ahí, bueno, desde otros también como pensamientos y dudas que venían surgiendo con el día a día, pero sin duda hay referentes que han atravesado como mi imagen y como lo que yo hago.
Entiendo también cuando tú dices como que las universidades tienen como formas distintas como de enseñar las artes. A mí en lo personal me gustó mucho, no siempre, pero digamos que el 90% de las veces, la manera en la que me enseñaron, digamos, las artes como en la universidad. Claramente hay mucho de eso que uno desaprende y transforma en cosas que a uno le funcionen, pues como desde sus proyectos, desde sus propias perspectivas, etcétera. Y ya, creo que respondí lo que me preguntaste o me fui por otro lado, no sé. No, María, perfectamente. Yo quiero agradecerte realmente, primero por la charla, segundo por las respuestas, tercero por tu obra. Tu obra me parece honesta, transparente, proyectiva. Me parece que eres un buen ejemplo para la gente joven. Ojalá aprovechen esas características que tenemos en el mundo contemporáneo de vincularnos rápidamente a través de las redes, porque me parece que tu obra en general invita a la reflexión y a realmente nos interpela frente a lo que está sucediendo en el mundo. Y como te decía, muy honesta y valiente inclusive tu posición dentro del campo artístico. De verdad que muchas gracias. Y a los chicos de la Distrital que están acá, pues miren, ustedes que están comenzando todas las posibilidades que hay, no solamente dentro del campo del dibujo, como ella lo manifiesta ampliamente, que no es solamente papel y lápiz, estado en el que estamos nosotros ahorita, sino que hay otras posibilidades que hay que comenzar a explorar también. Y ella muestra también de una manera muy honesta la investigación que ha venido haciendo, el reconocer en el campo del arte universal todas esas influencias que la están construyendo a ella. Y yo pienso, y lo digo con mucho sentimiento, que tienes un gran futuro en el campo artístico, no solamente colombiano, sino universal. Y adelante y muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Yo estoy viendo por aquí preguntas en el chat. No sé si quieren que las responda o mejor ya no hablo más porque ya he hablado mucho, como ustedes prefieran. Pero de verdad, muchas Responde. gracias Por por la supuesto. invitación. Sí, yo te voy a leer las preguntas. Entonces, tenemos Perfecto. un comentario de Tatiana Virgues. Me gustan mucho tus obras. Me gustaría saber cómo supiste que querías hacer esto. Bueno, yo creo que es muy raro, no sé si es como por mi naturaleza, pero yo siempre he tenido como la intuición muy aguda. Es como, hay algo que yo siento en el fondo de mi ser que me dice, hay que hacer esto, ¿sí? Y es finalmente como yo les contaba a lo largo de las diapositivas y de las obras, son cosas que responden a lo que yo estoy viviendo en mi día a día, ¿sí? Si tuve una tusa, si tengo depresión, si tengo crisis, lo que sea, yo digo, yo necesito sacar esto de alguna forma, porque si me quedo con esto me muero, me enloquezco. Y como necesito sacarlo, pienso, ¿cómo lo voy a sacar? O sea, ¿cómo hago para sacar esto? Y muchas veces la idea de cómo lo voy a hacer llegó a mí de la nada. O sea, muchas veces yo dije, voy a hacer un dibujo, porque se me ocurrió que voy a hacer un dibujo y siento que este dibujo me va a servir para sacar eso, entonces empiezo a hacer el dibujo y voy dejando como que la misma vida y el mismo proceso me vaya diciendo qué hacer. Hay otras veces en que yo he querido hablar de cosas y no tengo ni idea cómo lo voy a hacer. Entonces empiezo a pensar como, si quiero hablar de la tusa, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer una pintura o será que mejor intervengo una tela? Como que empiezo a explorar, a explorar, a explorar, a ver qué herramienta o medio funciona más para hablar de eso que yo quiero decir. Pero es todo un proceso y yo siento que a veces uno lo sabe de una y a veces no. Solo hay como permitirse, como sentir eso que uno quiere manifestar y ver cuáles son las opciones que yo tengo para poner como en un objeto o en una imagen ese sentimiento o esa emoción. Tenemos un comentario de Luisa Fernanda Pava. Maravillosos los proyectos, me llamó la atención cómo a través de miedos, duelos persiste la catarsis y cómo por medio de ella nos podemos representar de luchas e ideas que tenemos a partir de varias técnicas y cómo el color influye en todo esto. Sí, no, totalmente. O sea, yo siento que Luisa Fernanda puso como en resumen lo que yo dije como en toda la presentación. Y sí, o sea, para mí es súper importante como las cosas que me generan malestar, hay que sacarlas, o sea, hay que mostrarlas,
hay que decirlas, hay que soltarlas y pues qué mejor forma o la mejor forma que yo encontré en mi vida fue a través del arte y no solo como las emociones negativas, también como cosas muy buenas, muy positivas, como poder mostrarlas y volverlas como una imagen, una pieza y ver cómo otras personas conectan con eso, que finalmente siento yo que eso es súper poderoso. Ella realiza, dice, quisiera preguntarte en el campo de dirección de arte, ¿cómo fue todo este proceso en escenografía y vestuario? Y también cómo este campo influencia nuestro alrededor. Bueno, el tema de dirección de arte fue loco porque yo siento que yo toda la carrera hice dirección de arte sin saber que estaba haciendo dirección de arte. O sea, hay cosas que uno a veces hace porque le surgen, porque le gustan y cuando uno se da cuenta, es que eso se llama dirección de arte. A mí me pasó eso. Yo, por ejemplo, para mis fotos, para mis proyectos, etcétera, todo lo que tenía que ver como con performance, vestuario, fotografía, yo todo, o sea, de verdad, todo el Imaginarium, si ustedes se dieron cuenta que eran fotos como con fondos de color muy plano y el vestuario era del color, etcétera, todas las fotos las hice en el pueblo donde yo vivo, en la calle. Entonces era, no sé, en el color amarillo, por ejemplo, era la pared de un taller de mecánica que estaba pintado de color amarillo. Y yo decía, no, ahí voy a hacer la foto de tal cosa y voy a empezar a crear el vestuario a partir de esos conceptos que yo puse en el libro, ese personaje que yo creé. Entonces, finalmente, yo nunca, digamos que he podido como construir un escenario, como mandar a hacer el escenario perfecto. Uno, porque eso vale un montón de plata que yo no tengo. Hay otras formas también de poder lograrlo, pero yo siento que yo me voy a servir de todo lo que yo tenga a la mano, ¿sí? Me sirvió la pared del taller de mecánica, ¡pum! Voy a ir a hacerlo allá. Me sirvió el garaje, la puerta de garaje color naranja, voy a ir a hacerlo allá. O sea, como que esos escenarios están ahí. Yo siento que es un poco como de agudizar el ojo, o sea, yo todo el tiempo, o sea, yo salgo, voy en el carro, en el bus, en el Transmilenio y voy viendo lugares que yo digo, uy, aquí se puede hacer tal cosa, aquí yo me imagino tal cosa. O sea, es también servirse de todo lo que tenemos a mano para poder construir desde ahí. Entonces la gente juraba que yo montaba unos sets así increíbles para hacer las fotos y les decía, no, yo salí aquí en la esquina, vi esa pared y me encantó y fui allá a tomar la foto. O sea, también es muy desde lo recursivo y desde observar mucho lo que hay alrededor, creo yo. Dice Camila Bendaño, ya para cerrar, Ujú. amé tu trabajo del cuerpo de la mujer desnuda. ¿Con qué objetivo lo hiciste? ¿Querías intentar que las personas se cuestionen estos temas que aún no son muy bien vistos? Dice, sí, hasta ahí. Sí, sí, claramente. Yo sí quería hacer como, obviamente estas piezas están acompañadas de unos textos que obviamente yo no puse en las diapositivas porque pues son textos largos y bueno, etcétera. Pero claramente sí yo quería que la gente como que reflexionara acerca del desnudo y del cuerpo femenino y también por un tema muy de redes sociales. O sea, los que tenemos redes sociales acá, Instagram, etcétera, sabemos que el cuerpo de la mujer es ultra censurado en redes sociales, el cuerpo masculino no. Y hay como un montón ahí de digamos, de incoherencias y de tabús y de restricciones respecto al cuerpo. Entonces sí fue una obra en la que yo quería como explorar eso y también me quería burlar un poco. Yo soy súper burlona, entonces yo decía como, no, pues yo me voy a poner una camiseta y unos calzones, entonces no estoy desnuda, pero sí estoy desnuda, pero es que la camiseta tiene unos senos. O sea, como que era jugar con que estoy o no estoy. Entonces era también como un poco burlarse de eso, era como, ay, bueno, no puedo aparecer desnuda en redes sociales porque es un problema, pero entonces me voy a poner esta camiseta a ver qué, ¿sí? Entonces era como un poco jugar con eso y claramente que la gente pues pudiera como hacer como toda una cuestionamiento o un análisis de eso y como pues como por qué el cuerpo femenino sigue estando como censurado en tantos aspectos, medios, etcétera. Súper. Ya los dos últimos comentarios. ¿Cómo este campo influencia a nuestro alrededor? Pregunta Luisa Fernanda. Y Es, Carolina Villalba ujú. dice, yo también he probado lo de bordar a mano. Es divertido, es dibujar, pero con hilo, aguja y mucha paciencia. Es bonito que también expreses por este lado.
Bueno, en la pregunta de cómo este campo influencia a nuestro alrededor, creo que estaba junto con la pregunta del campo de dirección de arte y el proceso en escenografía, vestuario, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que mi respuesta de cómo este campo influencia a nuestro alrededor es básicamente según como mi experiencia, lo que yo les decía. Yo me sirvo de todo lo que yo tenga a mano, todo lo que yo me encuentre a la respuesta de esa pregunta y un poco a lo que a mí me pasa, que es cuando yo salgo a la calle y veo escenarios que me pueden servir, veo lugares, etcétera, que tengo ahí a la mano. Entonces es un poco como de observar lo que hay alrededor de nosotros. Yo creo que una de las cosas como que el artista hace más es observar, observarlo todo. Todo, absolutamente todo, lo que le pasa, lo que siente, el exterior, el interior, etcétera. Entonces, creo yo que ese campo influencia, ¿cómo se influencia en nuestro alrededor? Pues desde todos los lugares, desde todos los espacios posibles, hay influencia de eso. Y con lo que decía Carolina de dibujar con hilo y aguja y cómo expresarse a través de eso, sí es un proceso de mucha paciencia. Pues el bordado es casi como una terapia, es casi como una meditación. Tú pasas horas y horas y horas bordando y estás tú y tú mismo en tu mente como pensando un montón de cosas que es súper poderoso y que es una herramienta para explorar muchas cosas, explorarse a uno mismo dentro de su mente, dentro de sus emociones y también como la técnica, lo que puede ofrecer la técnica del hilo, del bordado, etcétera, pues a nuestros procesos creativos y a nuestros proyectos. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Muchas gracias, María, por esa presentación. Haces muchísimos aportes al proceso de nuestro semillero de investigación. También, obviamente, gracias a la presencia de los estudiantes de la Universidad Distrital. Bueno, María, no voy a hacer preguntas, sino solamente decir que es muy positivo para nosotros la forma en cómo te expresas, la forma disruptiva como llegan tus mensajes y qué interesante que tú le muestres al mundo quién eres en diversas formas, sutiles o a veces bastante revolucionarias en algunos momentos. Es interesante pues porque de todas maneras, desde nuestro semillero de investigación, que como te lo mencionó el maestro Armando, estamos trabajando alrededor de las categorías emergentes de la ilustración. El proceso de exploración es muy importante para llegar a lo que lo que tú has logrado y nosotros pues tenemos una base muy fuerte para poder sustentar lo que tú acabas de decir. Muchas gracias. No, muchas gracias de verdad a ustedes nuevamente por invitarme al semillero. Pues a mí me emociona mucho ver que cada vez hay más personas como que quieren entrar a este mundo del arte, de la ilustración, del dibujo, como de toda esta exploración que pues que necesitamos tanto, creo yo, como que al mundo le faltan muchos artistas más y me parece pues muy lindo también ver que acá hay un montón de gente que está como queriendo seguir su vida por ese camino. Y pues muchas gracias a ustedes por invitarme y pues por dejarme contarles un poquito de lo que yo hago y pues hacer parte. Yo quiero decir una última cosa como un ejemplo también a seguir, y es esa fe y esa forma en que María cree en todo lo que hace. Yo lo digo por experiencia a nivel de trabajo con grupos. Uno conoce gente que hace cosas maravillosas, interesantísimas, proyectivas, pero como que se arruga en el mundo. Por eso yo hablaba de las ideologías de la universidad. En la Javeriana hay un respeto por el ser humano impresionante, por impulsarlo a que a partir de su propia experiencia, en este caso, cree. Y creo que eso hay que recogerlo en otros escenarios, ¿no? Aquí en los Libertadores a veces también ve uno gente con muchas capacidades, pero ahí, de bajo perfil. Y creo que la Javeriana enseña a devorar el mundo, a comerse el mundo, a abrirse ante todas las cosas. Y creo que eso es útil para nosotros en estos procesos formativos. María, de nuevamente, muchas gracias. Me parece muy interesante tu obra. Ay, muchas gracias de verdad otra vez a ustedes y estoy súper de acuerdo con eso. Yo creo que fue pucha, o sea, esto por ejemplo para mí es tan importante, o sea, mi obra es mi vida, que yo no puedo no, o sea, no puedo no mostrarla, ¿sí? Es como no puedo como dejarla ahí escondida, es como que yo tengo que hablar de esto, como que es mi vida. Entonces, sí entiendo perfecto lo que tú, Armando, dices y sí, yo también he visto unos talentos
increíbles que están ahí como contenidos y uno dice, no, yo quiero que esto salga a la luz y que todo el mundo lo vea. Entonces, sí siento que hay que tener también mucha confianza en uno, como seguridad, decir como esto soy yo y como no me voy a sentir seguro de eso si es que es lo que soy. Entonces, también mi invitación a los chicos que están aquí es a que sean muy genuinos, siempre, como que escuchen de verdad sus corazones. Yo sé que suena súper hippie tal vez, pero pues cuando uno se escucha a uno mismo y sabe lo que uno quiere y se va por ahí, todo va a ser perfecto. Entonces, a confiar en ustedes y como a demostrar como lo que ustedes son sin miedo, sin pensarlo tanto y sin esconderse, creo yo que es como lo más importante. Bueno, María, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por la charla. Realmente muy, muy, muy interesante. Y pues nada, esperamos seguir viendo tu trabajo, aprender de ello, que es lo que realmente nos queda de todo esto. En serio, muchas gracias. No, gracias a ti y pues cualquier cosa, yo estaré por ahí pendiente en mis redes. Si me quieren escribir algo, preguntar algo, ahí voy a estar. Alicia, a ti también muchas gracias por haber hecho el vínculo, por haber hecho posible esta sesión de Semillero Trampantojo y a todos los que nos acompañaron, un agradecimiento muy especial y ojalá podamos seguir haciendo vínculos para que establezcamos nuevas sinergias con otras personas. Creo que eso nos ayuda muchísimo a crecer y a transformarnos también como personas. Muchas gracias. Bueno, yo ya me tengo que ir, ¿no? Porque ustedes siguen como en su clase, ¿cierto? Tengo entendido. No, ya terminamos. Y, bueno, perfecto. Muchas gracias, que estén muy bien. Ya saben, ahí dejé como mis redes. Hay muchas redes más, pero esas son como las principales y ahí ustedes van encontrando otras. Y pues cualquier cosa, yo estoy pendiente ahí de lo que me quieran preguntar. Muchas gracias y feliz fin de semana para todos. Igual, chao María. Chao. Compañeros, pues muy chévere realmente conocer otras miradas del mundo. Creo que a todos nos va a ayudar a mirar también con nuevos ojos, otras miradas, lo que nos rodea, lo que podemos hacer, lo que podemos trabajar, transformar, proyectar, descubrir. Como decía el maestro Javier hace un rato que estábamos hablando ahí por el chat, la experimentación, la exploración que muestra María es grande. Ojalá todos la tuvieran así. Y por supuesto, nuestro semillero es bien importante. Y allá en los del grupo de la distrital también, chicos. Las zonas de confort que llaman son peligrosísimas. Por eso siempre el pensamiento divergente, disruptivo, es clave para transformar esas zonas de confort. Compañero, yo los dejo, me toca irme a la otra sala con estos chicos que están trabajando conmigo, pero fue gratificante estar con ustedes y conocer esta visión de esta artista María Montoya. Bueno, muy bien. Gracias, profesor Armando, por sus invitados acá. Ayuda mucho que haya otros puntos de vista también desde otras profesiones y eso enriquece todos los procesos. Muchas gracias, muchachos, por su presencia aquí. Obviamente estaremos informándoles de nuevos eventos para que también nos acompañen. Muchas gracias. Alicia, muchísimas gracias por la organización. Adriana, también muchas gracias por colaborar también con la organización de esto. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Feliz día para todos. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, profe.